Soy la estudiante Chelsea Stephanie Sánchez Encarnación y en esta oportunidad voy a explicar acerca de los fármacos antagonistas colinérgicos. Empezamos a hablar sobre su concepto y mecanismos de acción. Los fármacos antagonistas muscarínicos son sustancias que inhiben de forma preferente y competitiva a los receptores colinérgicos muscarínicos, tanto en células que habitualmente reciben inervación colinérgica como en las que no reciben. Esta selectividad de acciones se puede perder por dos razones. Una, por la utilización de dosis muy elevadas, con las que se alcanza el bloqueo de receptores nicotínicos, y la dos es por modificaciones químicas. La atropina muestra similar afinidad por todos los subtipos de receptores muscarínicos. El orden de aparición de estos efectos farmacológicos tras la administración sistemática del fármaco son los siguientes: 1. Las glándulas salivales; 2. Los bronquiales; 3. Las sudoríparas; 4. Músculo liso vascular; también el sistema de conducción del corazón, el músculo liso ocular, el tubo digestivo, vías urinarias, glándulas de secreción gástrica y receptores muscarínicos de los ganglios vegetativos. Se debe destacar que la pirenzepina y telenzepina muestran una selectividad por los receptores en M1. La triptimina muestra selectividad por los receptores M2 y la darifenacina muestra selectividad por los receptores M3. Además, debemos recalcar que los neurolépticos, antidepresivos, antihistamínicos y antirrítmicos también bloquean a los receptores muscarínicos. La clasificación química de los muscarínicos se realiza en función a tres propiedades. 1. Por su origen, se va a subclasificar en naturales y sintéticos o semisintéticos. Otra propiedad es por su estructura química, que se va a subclasificar en amina terciaria y amina cuaternaria, y por su selectividad por los tipos de receptores muscarínicos se va a clasificar en no selectivos y selectivos. Por su origen natural tenemos a la atropina y a la escopolamina. En el caso de la atropina se puede encontrar en las plantas como la Atropa belladona y en la Datura stramurium, recordando que estas son las más conocidas. Y en el caso de la escopolamina se puede encontrar en plantas como la Biosyllamus niger. Y como ya volví a recalcar, tener en cuenta que son fármacos antimuscarínicos más conocidos. También son alcaloides naturales porque provienen de las plantas y tienen ésteres del ácido trópico y de una base nitrogenada terciaria. Por su origen, en los fármacos sintéticos o semisintéticos tenemos los siguientes: la hematropina, la metescopalamina, el tiotropio, la butilescopolamina, la darifenacina, la telenzepina, el otilonio, la dicicloverina, la benzotropina, la triptamina, el primaverio, la pirenzepina, la tolterodina, el ipratropio y por último la tropicamida. Debemos recordar que estos son los fármacos antimuscarínicos mejor conocidos. También vienen a ser alcaloides naturales y tienen ésteres del ácido trópico y tienen una base nitrogenada terciaria. Por su estructura química tenemos en cuenta que en la estructura terciaria se absorbe mejor en el tubo digestivo. También actúa en receptores de fibra muscular lisa
y atraviesa la barrera hematoencefálica, además de tener propiedades parkinsonianos, o sea que previenen o son para personas que tienen Parkinson, van a incluir los siguientes. Uno, la benzotropina, la dicicloverina, omatropina, telenzepina, atropina, pirenzepina, escopolamina, tripitamina, tropicamida y tolterodina. En el caso de la estructura cuaternaria, se van a absorber mal en el tubo digestivo y este va a atravesar mal la barrera hematoencefálica. Y algo que también debemos tener en cuenta es que produce mayor bloqueo de transmisión ganglionar por vía parenteral. Los fármacos más conocidos son el tiotropio, butilescopolamina, ipratropio, metescopolamina y trospio. Por su selectividad, los no selectivos no muestran selectividad para bloquear subtipos de receptores muscarínicos. Los fármacos son tiotropio, tropicamida, metescopolamina, atropina, butilescopolamina, omatropina, ipratropio, escopolamina, benzotropina, dicicloverina y tolterodina. En el caso de los selectivos, muestran selectividad por subtipos de receptores muscarínicos. Los fármacos son la pirenzepina y la telenzepina, que van a mostrar selectividad por los receptores M1. En el caso de la triptimina, también va a mostrar selectividad por los receptores M2. Y la darifenacina y solifenacina van a mostrar también selectividad por los receptores M3. La atropina y escopolamina, dentro de sus acciones farmacológicas que tiene en el tubo digestivo y en las vías urinarias, uno es que va a provocar sequedad en la boca, que puede ser tan intensa que dificulte el habla o la acción de tragar. Respecto a la secreción gástrica, la atropina y escopolamina va a inhibir la influencia neurógena vagal, pero no los efectos de hormonas gástricas y los efectos de los neurotransmisores liberados desde el plexo intramural en el estómago. Va a inhibir el tono y el peristaltismo, retrasando así su vaciado en los intestinos delgado y grueso, que van a reducir el tono, la amplitud y la frecuencia de las contracciones en las vías biliares. En el caso de la inhibición del tono, va a ser escasa, inferior a la de otros relajantes directos de la fibra muscular lisa. En las vías urinarias, la acción es débil y va a producir dilatación en la pelvis, en los cálices, en los uréteres, y va a haber una reducción del tono vesical. Por eso es que hay que tener en cuenta que este efecto puede ser muy perjudicial y puede causar complicaciones en casos de retención urinaria por hipertrofia de próstata. La acción farmacológica de la atropina y escopolamina en el aparato cardiovascular va a producir un bloqueo de la influencia vagal sobre los receptores M2 cardíacos, y esta va a aumentar la automaticidad del nodo sinusal, así aumentando la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular. También va a aumentar la frecuencia cardíaca en caso de pacientes con la fibrilación o flútero auricular, además de mejorar el estado clínico de los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, que van a presentar bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular.
Además de acortar el espacio PR del electrocardiograma a dosis pequeñas, va a producir con frecuencia bradicardia de corta duración y esta como consecuencia va a traer el bloqueo de los receptores M1 que van a estar situadas en las terminaciones parasimpáticas, cuya función es la de inhibir la liberación de acetilcolina. Ahora, el bloqueo de los receptores M1 también bloquearía su efecto inhibidor, facilitando finalmente la liberación de acetilcolina. Es decir, el bloqueo de receptores M1 facilitan la liberación de acetilcolina. Continuando con la exposición, soy el estudiante Johan Serrano de partida. Ahora vamos a seguir hablando de la atropina y la escopolamina, enfocado en el sistema ocular, su acción farmacológica. Como primero, bloquean los esfínteres del iris y el músculo ciliar del cristalino. Lo siguiente sería la dilatación pupilar, la paralización de la acomodación, la visión borrosa, la fotofobia y una disminución de la respuesta pupilar refleja la luz y convergencia, o sea, la acomodación. Es importante recalcar que los antagonistas muscarínicos generan la midriasis. Sin embargo, los simpaticomiméticos también generan midriasis, pero sin la pérdida de la acomodación. Con respecto a las glándulas secretoras, va a aumentar la temperatura en la intoxicación. Lo siguiente sería que va a bloquear la sudoración, por lo que va a generar una piel seca y caliente. Y también va a inhibir parcialmente la secreción lagrimal. Bueno, con respecto al aparato respiratorio, eh, la secreción de la glándula mucosa va a disminuir a nivel nasal, a nivel de la faringolaringe, a nivel traqueal y bronquial. Eh, con respecto a la relajación de la musculatura bronquial, van a bloquear los receptores M3. Y con respecto a sus usos, va a ser útil mediante una medicación preanestésica y va a ser perjudicial en enfermedades respiratorias, ya que la acción de las mucosas van a disminuir. Muy bien, con las reacciones adversas, los anticolinérgicos, que se pueden dividir en periféricos y central de acuerdo a su mecanismo de acción. A nivel periférico existen 3 grados. El primero sería la sequedad de boca, la depresión de secreción, la traqueobronquial y sudorípara. En el segundo grado se produce la midriasis, una visión borrosa, la perturbación de la acomodación y anormalidades de la conducción cardíaca. Con respecto al tercer grado, solamente se pueden apreciar la retención urinaria y el hilio adínico. Ahora, con respecto al anticolinérgico central, en el primer grado se pueden apreciar cambios de humor, la ataxia y la alteración de la marcha. En el segundo grado se puede apreciar la distracción frecuente, acorta la atención y altera la memoria. En el tercer grado se pueden apreciar la desorientación, la fabulación y las alucinaciones. Bueno, otro tema aparte es de la parálisis generalizada, que se da a través del nervio parasimpático y produce una intoxicación atropínica. Estos diagnósticos confirmados se pueden eh, reducir mediante el fármaco de fisostigmina, 1 miligramo que es administrado vía intramuscular, y por ende va a disminuir la salivación, la sudoración y la hiperactividad intestinal, lo cual indica que es una intoxicación atropínica. En niños, 10 miligramos de la atropina puede ser muy mortal. En la intoxicación aguda, cuando se da esto, es importante hacer el lavado gástrico, eh, que penetre la barrera hematoencefálica eh, mediante el anticolinesterásicos como la fisotigmina, que es administrada vía intravenosa, eh, de 1 a 2 dosis. En adultos puede ser de 1 a 4 miligramos y en niños de 0,5 miligramos. Ahora les voy a hablar acerca de los antimuscarínicos sintéticos y semisintéticos,
que son los hipratropios y los tiotropios. Son compuestos de amonio cuaternario, por lo que van a tener cierto grado de selectividad, no tanto por los receptores M1 y M3. También son usados en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como broncodilatadores. Eh, con respecto al hiperatropio, se puede administrar una inhalación por día. También podemos decir que estos antimuscarínicos o estos compuestos reducen la disnea, o sea, la falta de respiración. Acerca del tiotropio, es una inhalación cada 6 horas. El hecho de que sea un fármaco inhalatorio lo hace prácticamente que tenga mucha relación a través de las vías respiratorias. También se da en el tratamiento de ataques agudos de asmas tipo bronquial. Ahora les voy a hablar acerca de la omatropina y la tropicamida. Son estructuras terciarias con aplicación tópica con fines oftalmológicos. Esta atraviesa la conjuntiva y su acción va directamente al iris y a los músculos de la acomodación. Ahora les voy a hablar acerca de la dicicloverina y la diciclomina. Esta relaja la fibra muscular lisa y actúa como antiespasmolíticos del tubo digestivo, mientras que la metilescopolamina, que es un derivado del butilbromuro de escopolamina, es un derivado cuaternario de la escopolamina. Esta tiene escasa penetración en el sistema nervioso central y tiene una acción mixta en los receptores muscarínicos y nicotínicos, que afecta generalmente los plexos vegetativos mientéricos y los ganglios vegetativos. Esta tiene una acción antisecretora que es gástrica. En dosis altas puede generar hipotensión postural, impotencia y parálisis muscular. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la tolteroína, que es una amina terciaria sintética que generalmente va al tratamiento de la vejiga hiperactiva. Se absorbe vía oral, su tiempo de vida máximo es de 1 a 3 horas. Eh, Cuando se metaboliza por el CYP2D6, que es un derivado del 5-hidroximetilado, su tiempo de vida media es de 2 a 4 horas. Eh, con respecto a las dosis, depende de ello, va a elevar el espacio QT y generalmente sus dosis son de 2 miligramos cada 12 horas. Ahora les voy a hablar acerca del trospio, que sus dosis oscilan entre los 20 miligramos cada 12 horas. Es un amonio cuaternario en su molécula. Se absorbe vía oral. Su pico plasmático puede llegar de las 4 a 6 horas. El 80% de este fármaco se excreta a través de las heces. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Los efectos adversos que puede generar son la sequedad de boca y el estreñimiento. Su tratamiento generalmente se da en la incontinencia urinaria por la inestabilidad del detrusor. También se da como sintomático o la incontinencia de urgencia y a veces aumenta la frecuencia urinaria, que generalmente va a ser la urgencia de la vejiga hiperactiva. Bien, ahora les voy a hablar acerca de la oxibutinina, que es un fármaco de elección en vejiga hiperactiva. Algunos efectos secundarios que pueden darse son la sequedad de boca en un 30%, el estreñimiento en un 5%, las cefaleas en un 5%. Un dato importante es que este fármaco no es tan selectivo, es poco selectivo, por lo que sus alteraciones en el sistema nervioso central pueden ser pocas, como por ejemplo están las alteraciones en el electroencefalograma y la deficiencia cognitiva leve. Bueno, acerca de los antagonistas selectivos, están este grupo de fármacos. Como primero está la pirenzepina, que generalmente es familiarizado con el receptor M1.
y bloquea las secreciones gástricas, pero no modifica la frecuencia cardíaca. La telencepina, que es 4 a 10 veces más potente que la pirenzepina, eh, tiene pocos efectos adversos. La de darifenacina, que va en el receptor M3, es 60 veces más selectivo y se da en el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Aquí hay mucho menos efectos adversos como el estreñimiento, eh, la, la somnolencia, etcétera. Acerca de la solifenacina, eh, va acorde al receptor M3, se absorbe vía oral. Este generalmente se une a proteínas en un 98%, se metaboliza en el hígado y el 50% de este fármaco se elimina por el riñón. Eh, Se da también el gasto cardíaco, ya que alarga el segmento QT y tiene algunos efectos adversos como la sequedad de boca, estreñimiento y la visión borrosa. Esto también se da en tratamiento de la incontinencia de urgencia y, y aumento de la frecuencia urinaria en el síndrome de vejiga hiperactiva. Eso sería todo, muchas gracias.